Está começando mais um Latinizados Podcast. Eu sou o Gabo Ferreira, tenho comigo hoje a jornalista equatoriana Carla Almeida, que diretamente de Guayaquil vai conversar com a gente sobre o futebol equatoriano, o momento dos clubes, da seleção e tudo mais. Então, Carla, bem-vinda. Muitas gracias por ter aceito el invite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo realmente feliz de estar acá. Creo que últimamente hemos hablado mucho de fútbol de Brasil por enfrentamientos que han habido ahora dentro de la Copa Libertadores y la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes también un poco de información del fútbol ecuatoriano. Sí. Y la primera pregunta, ¿cómo es el ambiente futbolístico en Ecuador para los clubes, para la selección que viene jugando las últimas copas, ¿no? Los últimos mundiales? ¿Cómo está el fútbol en ánimo de Ecuador? Yo creo que el fútbol ecuatoriano ha venido subiendo poco a poco el ánimo. Actualmente, al menos para mí, yo creo que el fútbol tiene que ver mucho con el ámbito social que está viviendo el país. Y en el país estamos viviendo mucha inseguridad. Si vamos a un partido de fútbol en familia ya es más complicado porque temes por la seguridad de tus hijos, de tu esposa, de tu familia. Pero últimamente ha venido subiendo y te digo porque he visitado varios estadios donde se ve que la gente a veces un poco tarde, pero llega. Y un poco tarde por los nuevos protocolos que hay. Tienes que pasar unos filtros, tienen que revisarte de una manera un poco más extensa eh, para ingresar, pero yo creo que el fútbol últimamente se está volviendo a vivir en familia, la gente está volviendo a los estadios. Me sorprendió mucho. Yo, bueno, como ven la camiseta, yo sigo más a Barcelona de acá de Guayaquil, son a los partidos que más voy y ya se vive el fútbol mejor que el año pasado. La gente ya volvió a los estadios, ya está yendo nuevamente con sus familias, después del trabajo, porque Copa Libertadores normalmente se juega en un horario que es después del horario de trabajo acá en Ecuador, 7 de la noche, 7:30, aquí el horario normalmente de trabajo hasta las 5, 5:30, y llegar al estadio y un poco de tráfico, pero me parece que ya se está viviendo mejor, especialmente cuando juega la selección. La selección, como tú lo comentabas, está pasando por un buen momento, ya está a un pasito nada más en la clasificación al Mundial. Ah, Eh, clásico, clásico. claro, un Ah, pasito nada más. Pudimos haber clasificado en este partido que tuvimos contra Chile, pero bueno, se terminó empatando. Pero lo que más le emociona, creería yo, al hincha no es solamente los resultados, sino que futbolísticamente se está jugando mejor. Te diría yo que el año pasado veías un fútbol muy bajo, un nivel futbolístico muy bajo, bastante parejo, pero en la actualidad ya se ve que empieza a crecer un poco más el fútbol ecuatoriano. sí, y primero, usted es periodista, estudiante de periodismo y trabaja en la radio Redonda, ¿sí? Sí, yo soy licenciada en comunicación social, Sí, sí. me dedico, soy comentarista en la Radio Redonda y también me dedico a hacer contenido en redes para Los Amarillos Somos Más o cualquier otro medio de comunicación que me pida. También a veces comento en otros medios, pero no estoy fija en esos medios de ahí. Más es la Radio Redonda que estoy todos los sábados. Vale, vale. ¿Y cómo es para la prensa los partidos en Ecuador? Entrar al estadio, las entrevistas, la acreditación, estas cosas, Ajá, cómo es? debes acreditarte mediante un correo electrónico, envías tus datos, tu nombre, tu número de cédula y debes tener credencial de Liga Pro. Liga Pro es acá el campeonato ecuatoriano de fútbol, se llama Liga Pro, debes tener una credencial que ellos te avalen que eres periodista de acá y ahí te dejan ingresar. Para Copa Libertadores es un poco más sencillo porque ellos ya se rigen por el listado que el mismo club aprueba. Entonces, cuando ingresas, vas al palco de prensa, hay un listado, te revisan con tu credencial y ingresas al sector que te tenga destinado el equipo, porque hay muchos que sí tienen palco de prensa y otros que todavía no tienen palco de prensa. Me ha tocado estar en unos estadios que te toca comentar o dar informes desde las gradas con los hinchas y es un poco complicado porque no te escuchan bien, los hinchas son muy eufóricos, quieren gritar a veces cosas que no son correctas en el estadio y es un poco complicado cuando eso se escucha al aire, ¿no? Porque igual hay una ley de comunicación que no permite
este tipo de insultos o cosas tal vez obscenas dentro de los medios. Pero sí, básicamente así es la acreditación, no es nada complicado, es bastante sencillo. Creo que lo complicado es que a veces te toca eso, mezclarte un poco con el hincha, que es un poco complicado el trabajo. O sea, normalmente lo que hace el periodista acá es, antes de entrar al estadio, hacer unas entrevistas afuera con los hinchas, con la gente, luego ingresas al palco de prensa y ya después, a unos 5 minutitos antes, te toca ir al sector donde es la zona mixta, donde ya están los jugadores para salir del túnel y la sala de prensa para la rueda de prensa de los directores técnicos. Sí, la misma cosa que acá, no es muy diferente. Y en su opinión, ¿qué nivel tienen los clubes ecuatorianos en Latinoamérica? Porque lamentablemente en Brasil vemos muy poco estos campeonatos de países vecinos. Nosotros de Latinizados estamos transmitiendo por radio colombiano, chileno y Liga MX. Queremos transmitir ecuatoriano, Uruguay, enfim. Pero a mayoría de las personas no tiene acceso a estos campeonatos. ¿Cómo ve el nivel de los equipos ecuatorianos en Latinoamérica? Mira, como te comentaba al inicio, me parece que el fútbol ecuatoriano ha venido evolucionando. Hemos pasado por un tiempo en el que venía muy bajo el nivel del fútbol ecuatoriano. Actualmente tenemos equipos ya campeones de Copa Libertadores, campeones de Copa Sudamericana, tenemos a Liga de Quito, a Independiente del Valle, tenemos un Barcelona también que ha llegado a finales y semifinales de Copa Libertadores, y creo que son 3 equipos que se han ganado su nombre dentro de los campeonatos internacionales. Me parece que actualmente llegamos con mucha fortaleza, al menos los equipos que se van a enfrentar ahora en Copa Libertadores, que están clasificados, justamente los que mencionaba, Barcelona, de Liga de Quito e Independiente del Valle, les está yendo bien, Barcelona actualmente está primero en la tabla de posiciones, Liga de Quito está quinto e Independiente del Valle está décimo, pero recién van 5 fechas nada más jugadas. Entonces, que Independiente esté décimo no quiere decir que esté en bajo nivel. Y acaba de jugar, bueno, no acaba de jugar, pero hace poco se enfrentó a Barcelona, que iba primero, venía ganándole a Corinthians 3-0, sin embargo perdió luego 3-0 con Independiente del Valle. Entonces, el fútbol ecuatoriano, siempre dicen aquí que el fútbol ecuatoriano es cine. ¿Por qué dicen que es cine? Porque hoy estás arriba y el día de mañana ya no sabes qué va a pasar. O sea, yo veo que hay un poco de irregularidad futbolísticamente. Liga de Quito también, Liga de Quito venía ganando eh, y hace poco termina perdiendo con el último de la tabla. Sin embargo, va a quinto, que no es realmente una mala posición para venir jugando. ¿Quién es el último de la tabla? Actualmente está técnico universitario, pero el último cuando jugó con Liga era Emelec. Emelec, que también es uno de los más conocidos dentro de Ecuador y Sí. actualmente está pasando por un mal momento, no está clasificado ni a Copa Sudamericana, ni a Copa Libertadores, pero yo creo que es la realidad realmente del fútbol latinoamericano. Tal vez el equipo que hoy está primero y acaba de ser campeón, el siguiente año está último y a punto del descenso. Sí. Me parece que estamos de acuerdo en que hay mucha irregularidad dentro del fútbol latino porque creemos que al tener una buena plantilla, muchos dirigentes piensan que con tal de ganar dinero, lo más fácil es vender jugadores y sacar a lo mejor que tiene tu plantilla y traer gente nueva que todavía no está seguro si te va a funcionar o no. Y es lo que le ha pasado a Barcelona últimamente. Un año estás muy bien y al siguiente año ya no tienes cómo defenderte porque han desarmado el equipo completamente. Lo mismo Liga, Independiente te digo, la verdad que no, porque Independiente se ha caracterizado por ser un equipo que juega con los juveniles, es el más destacado por eso realmente Independiente del Valle. Independiente tiene muchos jugadores jóvenes que han crecido dentro de Independiente. Independiente es un equipo que tiene escuelas de fútbol, escuelas y colegios para que la gente tenga un título y se gradúe. Tiene entrenamientos un poco más exhaustivos dentro del plantel.
Entonces, por eso digo que ha ido creciendo, pero no dejamos de ser un equipo latinoamericano que hoy estamos bien y tal vez el próximo año, como te decía, estamos últimos. A diferencia de Independiente, a mí me parece que Independiente en los últimos años, a pesar de no ser campeón todos los años, es un equipo que mantiene su rendimiento, que mantiene su equipo y que mantiene su ritmo de fútbol. Sí, y una duda, ¿y el fútbol femenino? Porque acá no es perfecto, pero ha evoluido mucho. Pero en Ecuador, ¿cómo está el fútbol femenino en El, general? el fútbol femenino ha venido creciendo de una manera abismal en Ecuador. Antes era un fútbol o una categoría de fútbol, mejor dicho, que no se veía, que la gente no seguía, que no se invitaba a la gente a ir al estadio, sino que era un partido que pasaba desapercibido. No se lo transmitía tampoco. De un momento a otro se lo empezó a transmitir por redes sociales y la gente empezó a tener un poquito más de empatía, empezó a compartir un poco más en las redes, como se vio que dentro de las redes había interés en asistir, la gente empezó a asistir a los estadios, también los clubes tuvieron buenas estrategias que era dar entradas gratis, abrían un palco o abrían sí, normalmente es un palco lo que abren para que la gente entre, luego ya empezaron a cobrar entradas, pero comparando el fútbol masculino, que un palco te puede costar 15, 20, 30, $35, acá en el fútbol femenino te cobran $3, $2, depende del rival y depende mucho también en qué posición esté el club actualmente. Entonces, a mí me sorprendió, el otro día estuve en un partido de Barcelona femenino y había gente, y gente no solamente que iba a sentarse a ver fútbol, sino que la gente sabía dónde jugaba cada quien, empatizaba mucho con los familiares de estos jugadores, el cambio de tal jugador por tal jugadora, y es algo que antes realmente no se veía. Ya vemos fútbol ecuatoriano, o sea, equipos ecuatorianos que han participado dentro de Copa Libertadores también, ha estado Barcelona, ha estado el Club Ñañas, que es de la Sierra Ecuatoriana, y han tenido buenas presentaciones, entonces ha venido creciendo, la verdad, el fútbol femenino. Yo creo que en unos años más podría crecer muchísimo más, porque ya se transmite también por televisión. Tenemos el canal del fútbol, es el encargado de transmitir los partidos de la Superliga Femenina, que es como se llama aquí el fútbol femenino. Me quedo contento con esta información. Acá yo fui en el último partido, fue São Paulo y Corinthians, Supercopa de Brasil, y fue 20.000 personas en Morumbi, pero en el estadio de Corinthians, por Corinthians ya tener un equipo muy fuerte hace algunos años, entonces siempre el estadio tiene 40.000, 30.000 personas, entonces está creciendo muchísimo. 20.000 fueron a ver fútbol femenino. Sí, sí. ¡Wow! Sí. Y no era gratis, Wow. era pago, sí. Pero entonces está creciendo, pero aún tiene problemas, muchos O sea, dirigentes, por ejemplo, muchos, eso mismo, acá también tenemos problemas sí, sí, o sea, no le pagan ni la cuarta parte de lo que se le paga en el fútbol femenino, perdón, a un jugador, quedan debiendo muchos sueldos, en ese sentido no se maneja bien, porque han salido muchas noticias ya de denuncias de jugadoras que han tenido problemas con el pago de sueldos y a veces uno se pone a pensar, no, pero puedes pagar, el mismo club puede pagar en el fútbol masculino, no sé, pues mensualmente 10.000, 12.000, $15.000 a un jugador, pero acá pagas un básico que es $400, $500, y no lo hacen. Entonces, este año yo ya he visto varias denuncias de jugadoras que ya han salido del fútbol de acá de Ecuador, se han ido a otro país y tienen los mismos problemas. Yo creo que ya es mundial eso. del fútbol ecuatoriano, por ejemplo, ¿cuáles tres jugadores que destacarías más en la actualidad? Puede decir del femenino también, no tiene problema, masculino y femenino. Ya. ¿Y cómo fue para ustedes los partidos? El de Fortaleza en la Sudamericana y también recientemente Corinthians y Barcelona, porque
acá en Brasil los equipos brasileños eran muy favoritas y bueno, vimos o que pasó. Sí, a ver, de jugadores que yo veo que están, o, bueno, realmente que a mí me gustan, te puedo mencionar, ya que estamos hablando un poco de Copa Libertadores, en Liga de Quito a mí me gustan Alexander Alvarado y este chico Arce, Alex Arce, me parece que son jugadores que saben destacar dentro de Liga de Quito. Alexander Alvarado lleva ya años en Liga, le ha ido, a mi parecer, bastante bien. Es un jugador que en estos partidos decisivos para Liga de Quito le ha ido bien, ha venido evolucionando porque empezó bastante joven a jugar en Liga y se ha mantenido ya durante varios años. Y Alex Arce, bueno, él siempre, para mí, yo destaco la actitud dentro de un jugador y yo creo que él siempre tiene una actitud de ir a ganar. Me gusta mucho el fútbol de Arce. De ahí te podría decir en Barcelona, me gusta mucho Brian Oyola. Brian Oyola tiene un poco más de un año ya en Barcelona y al inicio no se le estaba dando la chance de jugar. Era muy complicado que él juegue porque el director técnico anterior tenía un planteamiento donde realmente él no era titular. Actualmente se le ha dado la titularidad y ha demostrado que es un jugador muy aguerrido, que es un jugador que para mí tiene todas las características. Defiende, te ayuda a quitar pelota, te ayuda a distribuir el balón, al momento de llegar al área siempre está bien posesionado, te puede dar un pase filtrado, te puede dar un buen centro, para los tiros de esquina también, en pelota parada es muy bueno, creo que la actualidad de él es muy buena, pero de Barcelona te puedo destacar varios, te puedo destacar también a Valiente, que se complementa muy bien con Oyola, te puedo destacar a... En el partido con Corinthians, el primer partido, Corozo claro, hizo un buen Janer partido, sí. Corozo. El problema de Janer Corozo es que es un poco irregular. Janer Vale. Corozo actualmente, creo yo por destacar, es muy individualista y no Sí. termina bien en el juego colectivo. Hay individualidades que le han salido muy bien y han terminado en gol, han terminado en un pase de gol, pero creo que él debería acoplarse un poco más al juego colectivo para eh, terminar de acoplarse dentro de Barcelona. Pero ahí la plantilla actualmente que tiene Barcelona es muy buena, la verdad. Octavio Riveros, ahorita que es el goleador, a mí me gustan mucho los delanteros que no son delanteros de área, que son estáticos de área, sino un delantero que te puede ayudar a darle movilidad a la pelota, y es lo que tenemos actualmente también con Octavio Rivero. Entonces, eso te podría destacar por ahora. Sí, sí. Me ha gustado mucho del equipo de Barcelona, no solo por ganar de Corinthians, pero es un buen equipo, indiscutible. Y bueno, yo voy a seguir. Sí. ¿Y cómo fue para ustedes? El de hoy Fortaleza y Corinthians y Barcelona, ¿cómo fue? Claro, bueno, Depay realmente era un jugador que se habló muchísimo aquí en Ecuador antes de jugar contra Corinthians. Antes de que Corinthians venga, era el jugador más sonado en todas las radios, en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, y la gente decía, bueno, tenemos un jugador fuerte que va a venir a jugar acá a Guayaquil. No nos hacíamos menos, pero sí había un poco de nerviosismo porque el partido anterior lo habíamos jugado contra el Nacional, que es un equipo ecuatoriano, creo que lo conocemos un poquito más. No digo que fue fácil porque el partido se complicó muchísimo, pero nunca nos esperamos ganarle a Corinthians un 3-0. Yo me puse a ver el partido después y creo que más allá del bajo rendimiento que tuvo Corinthians aquí, fue también esas ganas que tuvo Barcelona al momento de salir a la cancha. Tanto así que yo no me esperé que Depay sea uno de los cambios. Yo me imaginé que iba a ser un jugador que iba a durar completamente todo el partido, pero se encontró en la media cancha también con un Leonay Sousa que le complicó la vida. De Sí, Brasil también, un sí. compatriota que le complicó la vida completamente. A diferencia del partido en Brasil,
que ya se pudo ver asentado un poco más el fútbol de Corinthians, que en cambio ahí nos complicamos nosotros. Y lo que me sorprendió también de Corinthians es que nosotros conocemos bien a Félix Torres. Félix Torres es jugador de acá de Ecuador, juega en la selección ecuatoriana, es titular en la selección ecuatoriana, muy buen defensa, pero ahí es donde te das cuenta que el Corinthians de Guayaquil no fue el mismo Corinthians de Brasil, porque yo destacaba a estos dos, a Félix Torres porque lo conocemos y a Depay porque es un jugador de nombre muy conocido a nivel mundial. Y que los dos hayan sido cambios aquí en Guayaquil, te da a pensar que qué pasó con Corinthians. O Barcelona realmente salió muy fuerte o Corinthians realmente estaba pasando por una situación muy complicada. Yo, en lo personal, creo que Barcelona lo complicó mucho. Barcelona jugó muy rápido, Barcelona jugó con las individualidades que te comentaba hace un rato, pero que al final los terminaron complementando. A diferencia del partido en Brasil, que estos dos jugadores que te mencioné no fueron cambios. Me acuerdo que Félix Torres salió para el segundo tiempo, acá se quedó todo el partido, ayudó bastante en la defensa y Depay tuvo varias jugadas también que fueron de peligro para ustedes. Entonces, sí es un jugador bastante sonado acá, sonó muchísimo antes de jugar, pero bueno, le bajamos un poquito las revoluciones acá en Guayaquil. LDU con Fortaleza. Ah, Liga de Quito con Fortaleza. Sí, sí, perdón, acá en Brasil llamamos de LDU, la abreviación, Liga Universitaria de Quito. Sí, perdón, yo, el costumbre. Sí, bueno, Liga de Quito es muy destacado realmente acá en Ecuador porque ha conquistado varias veces campeonatos internacionales. Venía en un muy buen nivel, y en lo personal yo sí creí que tenía la posibilidad. Para mí, si Liga de Quito llegaba a una final, era justamente para pelearla. Y eso que te estoy hablando como barcelonista, que no es seguidora tanto de Liga de Quito, porque es uno de los rivales directos de Barcelona. Pero me parece que Liga tiene actualmente una directiva que está haciendo que el equipo funcione. Y eso que pasaron de una directiva que duró muchos años, cambiaron a otra, se estaban complicando las cosas, pero es una directiva que logró mantener el equipo y que logró subir el nivel futbolístico de Liga. Entonces, con este partido con Fortaleza, yo siempre supe que Liga iba a terminar consiguiendo la victoria, porque para mí no es un equipo que llega a una final y que tiene este nerviosismo de ganarla, sino que ya es un equipo que sabe lo que está jugando. Por más que cambie jugadores, para mí la historia pesa mucho. Si históricamente tú como futbolista sabes que este equipo ya ganó un campeonato internacional, ya le fue bien, creo que eso te ayuda anímicamente para hacer un buen partido. Entonces, sí, actualmente también creo que tiene todas las capacidades de hacerlo. Vale, y una cosa que ustedes van a sorprender, creo, porque acá en Brasil tiene una cosa que, como voy a decir? Una pregunta no, yo necesito hacer. Acá en Brasil se habla mucho que Arboleda debería estar en la selección y no Félix Torres. ¿Por qué? Félix Torres no ha jugado tan bien en el año pasado, no ha ido bien. Y Arboleda aún hace partidos buenos, pero yo sé que Arboleda tiene algunos problemas extra campo, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo es para ustedes ecuatorianos? Sí, bueno, Robert Arboleda realmente se... A ver, ¿cómo te puedo decir? El fútbol ecuatoriano actualmente, tengo que empezar por ese lado porque el fútbol ecuatoriano tiene una historia de cómo se ha venido llevando de manera dirigencial. El fútbol ecuatoriano antes, es verdad, teníamos buenos partidos, tuvimos clasificaciones al Mundial,
pero llegó un momento en el que el tema dirigencial y disciplinario fue muy fuerte. O sea, tenía jugadores que se terminaba el partido y se iban a tomar su cualquier copita o concentraban en un piso de un hotel y también se tomaban sus tragos justo antes de jugar un partido. Entonces, a mi parecer, la selección ecuatoriana lo que está buscando actualmente es disciplina en todas sus líneas. Es jugadores disciplinados, jugadores que estén realmente comprometidos con el proyecto y aparte que está buscando mucha gente joven mezclándola tal vez con algo de experiencia. Aunque creo que el único que tiene más experiencia sería Ender Valencia. Yo concuerdo mucho que Félix Torres es el que tiene que quedarse en la selección. Personalmente a mí me gusta mucho lo que él hace, me gusta mucho también porque yo lo vi en Barcelona hace muchos años, lo creó y lo formó Guillermo Almada y me parece que es un jugador que debe permanecer dentro de la defensa de Ecuador, es un jugador que ha permanecido con buenos comportamientos, entonces al menos para mí es muy importante que un jugador tenga disciplina antes de jugar. Y mucha gente me va a decir, pero Gonzalo Plata se lo ha visto en ciertas cositas por allá en Estados Unidos. Gonzalo Plata ha venido cambiando, ha venido evolucionando en ese tema, porque sí tuvo un desliz, pero ya lo hemos visto mejor y aparte que le aporta mucho a la selección. Y los otros que han estado involucrados ya no juegan. Jeremy Sarmiento no está jugando, Kendry Páez, a pesar de estar en convocatoria, no está jugando ni de titular ni de suplente, que son los que estuvieron en esas polémicas con Gonzalo Plata. Pero ustedes tienen esperanza en Kendry Páez por la fama, por ya estar en el Chelsea o ni, ¿cómo ven? Con Kendry Páez creo que todo el mundo tuvo sus expectativas en su momento, porque como te comentaba hace un rato, Ecuador trató de hacer un proyecto, o está creando, mejor dicho, un proyecto, está evolucionando un proyecto con jugadores bastante jóvenes. Kendry Páez inició en Independiente del Valle, estaba muy bien en Independiente del Valle, pero en la selección no rendía igual que en Independiente. Sí. Entonces, por eso dejó de jugar, de ahí tuvo estos problemas que te comentaba extrafutbolísticos. Sí, sí. Con Arboleda incluso. Exactamente. Sí, sí. Realmente si ya sigue siendo convocado es muy criticado en la prensa ecuatoriana, en los hinchas ecuatorianos, de por qué llevar a un jugador que realmente no está en buen nivel. Y es lo que ha venido pasando dentro del fútbol ecuatoriano. El último partido que se jugó de eliminatorias, que fue con Chile, estuvo un jugador que es Independiente del Valle, nunca había jugado en Independiente del Valle, nunca había jugado en la selección ecuatoriana, o sea, ni siquiera había debutado en primera de su club y ya estaba jugando dentro de la selección. Entonces, es un tema que a mí no me gusta andar mucho porque es ya hablar de temas dirigenciales, de que si la dirigencia, de que si Independiente del Valle obliga a la selección o tienen algún convenio, pero más o menos por ahí va. O sea, es lo que más se habla. Sí. Tú hablas de la selección ecuatoriana con un hincha, él te va a decir, pero si en la selección va todo el mundo de Independiente del Valle. Es verdad, Independiente del Valle tiene buen fútbol, tiene buenos jugadores, pero tampoco como para tener de titular a un jugador de 17 años que no ha jugado en primera en su equipo, nunca ha jugado en la selección y ahora iba de titular. Entonces, eso, para mí, yo me quedo con Félix Torres, la verdad. Vale, tengo más dos preguntas y una es muy sencilla para nosotros. ¿Cómo ustedes de Ecuador, porque hablo con Latinoamérica en general, ustedes miran y o que piensan sobre la selección brasileña ahora? Uy, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero a mí me parece que la selección de Brasil actualmente es una selección que habla mucho y juega poco. Si está en la posición de la tabla que está, me parece que es porque siguen teniendo un nombre como Brasil y porque las otras selecciones han tenido un nivel bastante bajo. Eh, Creo que este cambio generacional que tuvo no le funcionó muy bien y eso que el fútbol de Brasil es temido por Latinoamérica, es un fútbol que tiene mucha historia, ya sea a nivel selección o a nivel de clubes. Al menos acá en Ecuador tú escuchas, te tocó con un equipo de Brasil y es, a ver,
tranquilicémonos un ratito, veámonos con quién nos toca, qué jugadores tiene. El fútbol de Brasil es bastante rápido, es bastante táctico. Entonces, en la actualidad creo que no está pasando por un buen momento, no está teniendo jugadores que tal vez puedan mantener el nombre de Brasil en alto. Lleva bastante tiempo sin ganar algo de manera como selección, y creo que vimos esa desesperación en el último partido que tuvieron con Argentina, la verdad, esa desesperación de por qué Argentina sí, que es un equipo mixto entre jugadores que ya tienen muchos años en la selección y gente muy joven, porque tienen jugadores bastante jóvenes y nosotros no. Entonces, yo creo que realmente tienen buenos elementos que brillan a nivel mundial, a nivel de clubes, pero creo que debería hacerse también, que es algo que se hacía en Ecuador, estos microciclos donde se puedan afianzar un poco más, porque a veces se ve como hay muchas estrellas y termina estrellado, como se suele decir aquí. Muchas estrellas en un club termina estrellado. Y yo lo veo de esa forma. Y yo creo que muchos van a decir, pero va segundo en la tabla de posiciones y ya mismo clasifica el Mundial. Brasil tiene que clasificar. Es un equipo que de ley tiene que estar en una Copa América, en un Mundial, pero futbolísticamente hablando ya no es el mismo Brasil de antes. Sí. ¿Y cuáles las expectativas para la selección de Ecuador en las eliminatorias? Incluso Ecuador y Brasil en la próxima Sí. fecha. Sí. Y para el Mundial, porque ustedes van al Mundial, entonces, ¿cuál es la expectativa de ustedes en la selección? Las expectativas realmente están altas. Antes, tal vez la selección ecuatoriana, la gente decía, sí, yo soy ecuatoriano, juega la selección, hay que ver porque somos de aquí. Actualmente me parece que hay más hinchas de la selección, que no es lo mismo ser ecuatoriano y ver el partido porque soy ecuatoriano, a ser hincha de tu selección, a seguir a tu selección a otros países, estar interesado realmente futbolísticamente en lo que pasa, reunirme con amigos en un lugar a ver el partido. Estuve comentando en un lugar abierto el partido de Ecuador con Chile, y había mucha gente y mucha gente animada, mucha gente que se estresaba porque las jugadas no salían, y creo que las expectativas con la selección están bastante altas porque, como te comentaba antes, es una selección que ha venido creciendo y que gracias a Dios se ha venido afianzando con estos juveniles, que en algún momento Célico, cuando era el técnico, lo trató de llevar a la selección y ha funcionado bastante bien. Pero a pesar de que las expectativas están altas, el fútbol ecuatoriano, o el ecuatoriano, mejor dicho, ya clasificó al Mundial varias veces. Ya para nosotros no es un gran logro clasificar al Mundial. Ya queremos pasar una fase de grupos, ya queremos poder llegar a una semifinal, tal vez a una final, en unos años con más preparación, o ahora, no lo sé, poder ser campeones de nuestro primer mundial, porque siento que a veces la gente se conforma con solamente clasificar, pero ya Ecuador clasificó varias veces, o sea, Ecuador ya hace muchos años tuvo ese momento de por fin Ecuador clasificó al mundial. Yo creo que ya es momento de centrarnos y pensar, ok, ya hicimos una parte difícil que fue clasificar, ahora lo importante es tener una buena presentación en el mundial. En el mundial anterior, en la fase de grupos, no considero que nos haya ido mal, pero creo que nos pudo haber ido mejor. Tuvimos buenos partidos, marcamos varios muy buenos goles, mejor dicho, de la mano de Ener Valencia, pero así como marcamos goles, también nos comimos muchos goles decisivos. Y ese es un miedo tal vez que tenemos nosotros, que es podemos ver Ecuador gustar, jugar espectacular, pero finalmente si los goles no se dan o si el balón no llega al área, nos complicamos bastante. Y a veces siento que Ecuador se complica solo, porque hemos jugado con rivales que no han sido superiores futbolísticamente, pero Ecuador no organiza bien sus líneas y se complica mucho. Entonces, las expectativas están altas. Créeme que Ecuador, cuando juega la selección, tú caminas por la calle y no te das cuenta que juega Ecuador. Si a ti no te gusta el fútbol, tú pones un pie afuera de tu casa y ves a todo el mundo con su camiseta de la selección, ya sea
amarilla, azul, roja, blanca, porque hay de todos los colores, para que cada equipo sea feliz y el MLXista se ponga la azul, el barcelonista la amarilla, el de Liga la blanca, y así, pero siempre con el mismo escudo que es el de la selección. Entonces, eso, aparte, también te digo esto de que la gente ya está más ilusionada con la selección, es que la selección antes solo jugaba en Quito. La selección siempre jugó en Quito por el tema de la altura, que le podía funcionar mucho con el rival, a excepción de Bolivia, que ellos sí juegan en La Paz, que es mucho más alto. Pero actualmente se está buscando que también la selección juegue en Guayaquil, porque la gente de la costa también quiere ver a la selección. Y sí se han jugado ya partidos, se jugó la última vez que se goleó con Bolivia, se jugó un partido con Argentina, se repletó el estadio, para el partido con Bolivia también hubo un buen marco de público, entonces, y hasta los mismos jugadores han dicho que ellos sienten que cuando juegan en la costa hay un poco más de presión por parte del hincha, y les ha gustado más el recibimiento de nosotros los de la costa que los de la sierra, pero eso, las expectativas son altas realmente, pero creo que hay que ser recíproco también con el hincha. Sí, sí. Bueno, estoy muy contento con la entrevista. Muchas gracias por acepto esta charla. Y es esto. Entonces, muchas gracias. Y habla sobre su trabajo, sus redes en el final. También voy a dejar en la leyenda, pero puede hablar. Ay, no me acuerdo mis redes. Me pueden encontrar en X como Carla Almeida 98. También estoy en Instagram, que es donde más interactúo mucho más con la gente. Ahí soy Carla y Almeida, y de Ivana, o sea, y latina. Carla con C, y Almeida, y en TikTok estoy como Carla Ivana A. Vale. Muchas gracias entonces.